Bueno, muy bien, esta es la segunda parte de eh, las cesantías y vamos a la parte práctica. Todo lo que vamos a ver aquí y lo que mencioné en la parte introductoria lo encontramos en el artículo 249 en adelante, por supuesto, el Código Sustantivo del Trabajo y, por supuesto, la Ley 50 de 1990, que fue la que implementó la cesantía de la manera como hoy día lo hacíamos o lo hacemos. Anteriormente las cesantías estaban en cabeza y poder del empleador, lo que indicaba que cuando la relación laboral terminaba, entonces el empleador tenía que pagar en forma retroactiva las cesantías por todo ese tiempo que el empleado trabajó. Hoy en día eso no ocurre, ese dinero está en los fondos de cesantías, es por eso que muchas personas se sienten estafadas, entre comillas, sobre todo porque personas que trabajaron bajo el anterior sistema le dicen, pero ¿cómo es posible que usted lleva trabajando 10 años en la empresa y le van a dar 1,5 millones de liquidación? Yo trabajé tanto tiempo y hace tanto y me dieron tanto. Por supuesto, porque el sistema es diferente, porque la otra vez el empleador se guardaba las cesantías y las entregaba al finalizar la relación laboral retroactiva calculada con el último salario. Pues si me lo preguntan, yo prefiero el sistema de hoy. De pronto el otro era más rentable porque el empleado liquidaba todo con el último salario, los días de los 15 años que trabajaba el trabajador, pero pues nadie podía garantizar que el empleador tuviese la capacidad económica. Hoy están las cesantías en fondos que son fuertes económicamente y que por supuesto pues van a responder por el pago de las mismas. Ok. Tenemos la fórmula, la conocemos y estos dos datos son muy importantes. Este es el salario mínimo, 873 pesos para el año 2020 y un auxilio de transporte de 102,854. Vamos a empezar entonces a hacer ejercicios de menos a más, como es mi costumbre. Pensemos que un trabajador debe un salario fijo de 1.500.000. Ese trabajador inició a laborar el 23 de abril de 2020 y la relación laboral termina por cualquier causa, ¿quién le importa? O sea, el derecho a las cesantías se paga al momento de la finalización del contrato o se consigna los fondos si el contrato sigue vigente y al momento de la finalización no importa cuál fue el motivo. Las cesantías pues se deben de liquidar y el contrato terminó el 29 de septiembre de 2020. Aquí nos encontramos con que lo primero que tenemos que hacer es contabilizar el término de tiempo de cuál trabajó. Entonces, recuerden que lo hacemos de mes a mes y al finalizar le sumamos +1 para cuadrar la caja. Yo siempre explico. Uno cree que el 23, para hablar en este caso, 23 de abril al 23 de mayo, uno creería. Recuerde que no importa si el mes tiene 30, 31, 28, 29, en materia laboral siempre será de 30. Uno piensa que aquí hay 30 días y eso no es cierto. Aquí hay 31 días. ¿Lo quieren probar? Fácil. Empezó a trabajar el 23 de abril, es decir, que ¿cuántos días no trabajó? 22 días no trabajó, ¿correcto? Quiere decir que en abril trabajó 8, más 23 de mayo, pues son 31. Entonces, cuando en estas cuentas nosotros sumamos +1, significa precisamente que lo que estamos haciendo es hacer ese cuadre, porque de mes a mes no hay 30, sino 31 días de la manera como lo estamos contabilizando allí. Significa entonces que esta persona laboró meses completos, 23 de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 5 meses. Que en el 23 de septiembre, para llegar a 29 son 6 días y +1, por regla general, que es lo que acabo de explicar, si lo contabilizamos, por supuesto, de esa manera. Total serían 150 más 7 y total 157 días. Ya tengo el cálculo de los días, aplico simplemente la fórmula, cesantía es igual a 1.500.000. Entonces viene la pregunta, si una persona devenga 1.500.000 en el año 2020, estoy hablando, ¿tiene derecho a que se le pague auxilio de transporte? Pues la respuesta sería sí.
¿Por qué? Porque no devengaría auxilio de transporte aquel que devengue más de 2 salarios mínimos. Más de 2 salarios mínimos está por encima de 1.600.000 y fracción, toda vez que el salario mínimo son 877.803. Entonces le sumo el auxilio de transporte para este año, que es 102.854. Y a este resultado lo voy a multiplicar por los 157 días que laboró y esto lo divido entre 360. Cada vez que quieran hacer pausa, pues paran. Esa es la ventaja del sistema para que retrocedan o vayan haciendo el ejercicio. Por lo tanto, estamos hablando que esa cantidad es igual a 1.602.854 por 157 y lo divido entre 360. Aquí no queda más que hacer un simple cálculo matemático. Y eso nos da un valor de cesantías de 565.451. ¿Se la deposito en el fondo? No, porque la relación laboral terminó. Y lo hemos dicho que cuando la relación laboral termina, la regla es que se le entrega al empleado en ese momento las cesantías. Se consignan es cuando la relación laboral continúa vigente para el próximo año. Fácil. Ese sería un ejemplo con salario fijo. Con salario fijo. Vamos a hacer un ejemplo con salario variable. Un ejemplo con salario variable. O hagámoslo de la siguiente manera, y yo pienso que es importante. Pensemos que se gana un salario de 1.900.000 pesos. Hablo del 2020, pues para efectos de tomar como base esta información que tenemos allí de salario mínimo y de auxilio de transporte. Si esta persona entró a laborar el 9 de enero y llegó el 31 de diciembre y sigue laborando, no terminó, sino que la relación laboral continuó, la obligación del empleador es a 14 de febrero consignar esas cesantías. ¿Correcto? Porque la relación laboral sigue vigente. Entonces tengo que contar cuántos días laboró en ese año para hacer el cálculo respectivo, para saber cuánto es que voy a depositar en el fondo. Es realmente muy fácil. Si son 360 días el año y solamente dejó de trabajar 8 días de enero, mírenlo, pues me da 352. Si lo contamos de la manera como hemos venido contándolo, entonces me voy de 9 a 9 hasta el hasta el 31 de diciembre. Puedo llegar hasta el 9 de diciembre y me da 11 meses, ayudan 11 meses, mírenlos. Que en 9 de diciembre, de 9 de diciembre hasta el 30, porque recuerden que los meses son en laboral hasta 30. Entonces, del 9 de diciembre, donde quedé a 30 de diciembre, hay 21 días y más 1. Son 330 más 22 igual 352. Uno siempre busca la manera pues más rápida de hacer el cálculo, máximo si está en la presión de un examen, que no es mucho tiempo. O en su oficina resolviéndole la inquietud a un cliente. O en un juzgado, cuando usted esté conciliando y de pronto el derecho es incierto y el juez le pregunta sobre cuánto conciliaría, pues ya uno rápidamente empieza a hacer esos cálculos matemáticos. Sencillo entonces. La cesantía sería igual, 1.900.000 pesos. ¿Le sumo auxilio de transporte? No, porque en este caso devengan más de 2 salarios mínimos, por lo tanto no. Es decir, de una vez le sumo los 100, de una vez lo multiplico por los 352 días y lo divido entre 160. Y ese resultado será el valor que el empleador tendrá que consignar a más tardar el 14 de febrero del próximo año, del 2021 en este caso. Sería 1.900.000
por 352 y ese resultado lo divido entre 360 y me da 1,857,777. 1,857,777. Eso lo consigna el empleador en el fondo de cesantías que elige el empleado a más tardar el 14 de febrero del año 2021 para este caso que estamos hablando. Ahora vamos a plantear el caso de una persona. Borré, no quería borrar esto. Bueno. Vamos a plantear el caso de una persona que devenga en forma fija. Bueno, en forma fija ya no interesa, ya hemos hecho la contabilización, que devenga de manera variable un salario durante X año, un año. Entonces vamos a pensar que en enero, vamos a poner aquí todos los meses, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Aquí te venga un salario, vamos a hacerlo variable, de 2.100.000, aquí 1.990.000, aquí 1.940.000, 2.050.000 para abril, 2.130.000 para mayo, en junio recibió 1.890.000, en julio 1.880.000, en agosto 2.010.000, en septiembre 1.840.000, en octubre 1.870.000, en noviembre 2.130.000 y en diciembre 2.250.000. Y me dicen entonces que debo de calcular el valor de las cesantías que debo aportar en el siguiente año. O si la relación laboral termina aquí, pues simplemente digamos que era un contrato a término fijo, se las pagaría directamente al trabajador, no va a cambiar la forma de hallar el cálculo, de calcular. Muy sencillo. Simplemente, ¿qué hacemos? Pues sumamos todo esto y para hallar el promedio sumamos entre 12. Ojo, importante, no se le escape. Es posible que en algunos casos un mes tenga derecho a auxilio de transporte y otro mes no tenga derecho a auxilio de transporte. Ahorita hacemos uno así. ¿Por qué razón? Porque va a variar. Tendríamos que hacer una columna de auxilio de transporte y otra columna de total para hallar los respectivos promedios. Entonces, puro trabajo de calculadora. Bueno, 200, 1.990, 1.940, 2.050, 2.130, 1.890, 1.880, 2.010, 1.840, 1.870, 2.130 más 2.250. Eso da un total de 24.080.000 pesos. 24.080. Lo divido entre 12 en este caso. Si hubiese trabajado menos tiempo, pues obviamente tomo el tiempo que trabajó, lo divido entre 12 y esto me da
un promedio de 2.006.666. Con esta información, ya lo único que me queda es hacer la fórmula matemática. Cesantía sería igual a el promedio 2.006.666 por los 360 días que elaboró ese año, dividido entre 60, esto se va con esto y por lo tanto la cesantía corresponde a 2.006.666. Se me ha olvidado decirlo, aunque creo que ustedes lo conocen, que las cesantías en últimas corresponde a un salario al año. Lo que pasa es que si el salario es fijo, pues será ese salario, y si es variable, tengo que hacerlo de esta manera. Si trabajo menos tiempo, pues hago el promedio por menos tiempo. Yo pienso pues que eso no genera mayor complicación, mayor conflicto. Vamos a hacer otro ejercicio teniendo presente que un mes sí tiene supera los 2 salarios mínimos y otros no, para ver cómo operamos.